Sección número 1 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada, de Théophile Gautier, traducido por Pedro Bancés Cuevas. Me preguntáis, hermano, si he amado alguna vez. Sí, es una terrible y singular historia, y apenas si me atrevo a remover, no obstante mis 70 años, las cenizas de este recuerdo. No quiero negaros cosa alguna, pero no haría a un alma menos experimentada semejante relato. Se trata de unos acontecimientos tan extraños que no puedo creer me hayan ocurrido. He sido, durante más de 3 años, juguete de una singular y diabólica ilusión. Yo, pobre cura de aldea, he vivido un sueño todas las noches. Quiera Dios que haya sido un sueño. Una vida de condenado, una vida mundana y sardanapalesca, una mirada, la única, y con exceso complaciente, dirigida a una mujer, pudo causar la perdición de mi alma. Pero, en fin, con la ayuda de Dios y de mi santo patrono, he conseguido desembarazarme del espíritu maligno que habíase apoderado de mí. Mi vida entretejióse con una vida nocturna completamente distinta. De día era un ministro del Señor, casto, entregado al rezo y a las cosas sagradas. De noche, apenas cerrados los ojos, me convertía en un joven caballero, exquisito conocedor de mujeres, caballos y perros, que jugaba a los dados, bebía y blasfemaba, y una vez despierto al alborear, parecíame, por el contrario, que me dormía y soñaba con ser sacerdote. Esta vida sonambulesca ha dejado en mí rastro de cosas y palabras al que no puedo sustraerme, y aunque jamás he abandonado los muros de mi presbiterio, se me creyera, al oírme, no un humilde seminarista que en lo profundo del bosque, y sin relación alguna con el siglo, ha envejecido en un curato ignorado, sino más bien un hombre corrido que, a su vuelta del mundo, se abraza a la religión y quiere hundir el excesivo ajetreo de su vida en el seno del Todopoderoso. Sí, he amado como no ha amado nadie en el mundo, con un amor furioso e insensato, y tan violento que no sé, y ello me asombra, cómo no ha hecho estallar mi corazón. ¡Oh, qué noches, qué noches! Desde mi más tierna infancia sentí vocación por el estado sacerdotal. Así es que todos mis estudios encamináronse en ese sentido, y mi vida, hasta los 20 abriles, fue toda ella un largo noviciado. Al terminar mis estudios teológicos, recibí sucesivamente todas las órdenes menores, y mis superiores jerárquicos, no obstante mi excesiva juventud, me creyeron digno de franquear el temible y último grado. El día de mi ordenación fijóse para la Semana Santa. Jamás me asomé al mundo. El mundo, para mí, se encerraba en el recinto del seminario y del colegio. Sabía vagamente que existía una cosa llamada mujer, pero no paraba mientes en ello. Mi inocencia era perfecta. Solo veía 2 veces al año a mi anciana y achacosa madre. A esto se limitaban mis relaciones con el exterior. Nada echaba de menos, ni sentía la más leve duda ante aquella promesa irrevocable. La impaciencia y el júbilo rebosaban en mí. Jamás joven prometido alguno ha contado las horas con un más febril ardor. No dormía y soñaba que estaba diciendo misa. Ser sacerdote era para mí la cosa más hermosa del mundo. Hubiera rehusado ser rey o poeta. Mi ambición no concebía nada más allá. Digo esto para que os percatéis hasta qué punto no debía ocurrirme lo que me ha ocurrido y de qué incomprensible fascinación he sido víctima.
Una vez llegado el gran día, me encaminé a la iglesia, con tan ligero paso que se me antojaba flotar en el aire o tener alas en los hombros. Creíame un ángel y llenábame de asombro ante la sombría y preocupada catadura de mis compañeros, pues éramos varios. Me había pasado la noche rezando y hallábame en un estado que casi frisaba con el éxtasis. El obispo, anciano venerable, se me antojaba Dios Padre y veía el cielo a través de las bóvedas del templo. Ya conocéis los detalles de esta ceremonia: la bendición, la comunión en las 2 especies, la unción de las palmas de las manos con el óleo de los catecúmenos y, por último, el santo sacrificio, ofrecido acompañado del obispo. No insistiré sobre esto. Oh, cuánta razón tenía Job, y cuán imprudente es quien no llega a un pacto con sus ojos. Levanté por un acaso la cabeza, inclinada hasta entonces, y vi ante mí, y tan cerca que hubiera podido tocarla, aunque en realidad hallábase a una distancia bastante grande y del otro lado de la barandilla, a una joven de rarísima hermosura y vestida con regia magnificencia. Fue aquello un como caérseme la venda de los ojos, y sentí la sensación del ciego que súbitamente recobrase la vista. El obispo, tan resplandeciente poco hacía, se desvaneció al punto. Palidecieron los cirios en sus candelabros de oro como las estrellas en el alba, y una absoluta obscuridad extendióse por toda la iglesia. La encantadora criatura destacábase en el sombrío fondo como angélica revelación. Parecía iluminada por sí misma, como si la luz, en lugar de ir a ella, de ella brotara. Bajé los párpados, con el firme propósito de no levantarlos más, para sustraerme a la influencia de las cosas exteriores, pues sentíame cada vez más invadido por la distracción, y apenas si me percataba de lo que hacía. Pasado 1 minuto, abrí los ojos de nuevo, pues a través de mis pestañas veíala en irisado resplandecer y en una purpúrea penumbra, como cuando se mira al sol. ¡Oh, qué hermosa era! Los más grandes pintores, cuando, persiguiendo por el cielo la belleza real, han traído a la tierra el divino retrato de la Virgen, ni siquiera se aproximaron a aquella extraordinaria realidad. Ni los versos del poeta ni el pincel del pintor podrían dar una idea de ella. Era bastante alta, con talante y majestad de diosa. Sus cabellos, delicadamente rubios, dividíanse en lo alto de su cabeza, y como río de oro se deslizaban por las sienes. Dijérase una emperatriz con su diadema. Su frente, de una azulina transparencia en su blancura, dilatábase, serenamente amplia, sobre el arco de 2 cejas, rayanas en la negrura, singularidad que hacía más relevante aún el verde mar de sus pupilas, de una viveza y brillo irresistibles. ¡Qué ojos! Con uno de sus relampagueos se apoderaban del destino de un hombre. Poseían una vida, una limpidez, un fuego, un acuoso brillo que nunca acerté a descubrir en humanas pupilas. De ellas escapábanse fulgores parecidos a flechas que iban a clavarse, claramente lo notaba, en mitad de mi corazón. Ignoro si la llama que las encendía era celeste o infernal, pero sí es seguro que si no caía del cielo, subía del infierno. Aquella mujer era un ángel o un demonio, las 2 cosas acaso, y fijamente no procedía de las entrañas de Eva, la madre común. Una dentadura del más bello oriente brillaba en su roja sonrisa, y a cada gesto de su boca
ahondábanse unos hoyuelos en el sonrosado raso de sus adorables mejillas. Su nariz, reveladora del más alto origen, era de una delicadeza y de una altivez real. La satinada y reluciente piel de sus casi desnudos hombros resplandecía con reflejos de ágata, y sobre su pecho deslizábanse sartas de gruesas perlas ambarinas, de un matiz parecido al de su cuello. De vez en vez erguía la cabeza con un onduloso moverse de reptil o de pavo real que se pavonea, e imprimía un levísimo estremecimiento en la alta gorguera de encaje que la aprisionaba como en argéntea red. Vestía un traje de nacarino terciopelo, de cuyas amplias mangas, con forro de armiño, emergían unas manos próceres de infinita delicadeza, de torneados y largos dedos, y de una tan ideal traslucidez que, como los de la aurora, dejaban pasar la luz. Todos estos pormenores los tengo aún presentes tal y como si de ayer datasen, y aunque mi turbación era extrema, no se me escapaba nada, el más leve matiz, el sombrío lunar de la barbilla, el imperceptible vello de la comisura de los labios, la aterciopelada suavidad de la frente, la temblorosa sombra de las pestañas en las ojeras, todo lo percibía con asombrosa lucidez. A medida que la miraba, sentía abrirse en mí puertas cerradas hasta entonces. Por doquier abríanseme obstruidos tragaluces que me dejaban ver desconocidas perspectivas. La vida se me aparecía bajo un aspecto completamente distinto. Acababa de nacer a un nuevo orden de ideas. Una espantosa angustia me oprimía el corazón. Cada minuto transcurrido parecíame un siglo, y un segundo al par. Transcurría mientras tanto la ceremonia, y yo era conducido muy lejos del mundo, a cuyo recinto ponían furioso cerco mis deseos nacientes. Dije que sí, no obstante, cuando mi deseo era decir que no, y cuando todo se sublevaba y protestaba en la intimidad de mi ser contra la violencia que la lengua ejercía sobre el espíritu, una fuerza oculta arrancábame, muy a mi pesar, las palabras de la boca. ¿Acaso esto mismo es lo que les ocurre a muchas muchachas que se dirigen al altar con el firme propósito, que ni una sola realiza, de rechazar de un modo decidido al esposo que se les impone? Y esto mismo, sin duda, es lo que les pasa a tantas pobres novicias que toman el velo cuando están decididas a desgarrarlo en el momento de pronunciar sus votos. Nadie se atreve a producir ante tanta gente un tal escándalo, ni a defraudar la expectación de tantas personas. Todas estas voluntades, todas estas miradas, dijéranse que pesan sobre uno como losa de plomo. Esto aparte, tan bien tomadas están las medidas, tan bien reglamentado todo de antemano, de una tan irrevocable y evidente manera, que el pensamiento cede a la opresión ejercida y se doblega completamente. La mirada de la bella desconocida cambiaba de expresión a medida que la ceremonia avanzaba. De tierna y cariciadora que fue en un principio, tornóse desdeñosa y disgustada de no haber sido, tal se dijera, comprendida. Hice un esfuerzo con el que fuera dado descuajar una montaña para decir que no quería ser sacerdote, pero no pude conseguirlo. Mi lengua permaneció clavada en mi boca, sin que me fuera posible traducir mi deseo con el más leve gesto negativo. Aunque despierto, hallábame en un estado semejante al de la pesadilla, cuando se quiere pronunciar una palabra de la que depende la vida sin poder lograrlo.
pareció apiadarse de aquel mi martirio, y como para animarme, me lanzó una mirada llena de divinas promesas. Sus ojos eran un poema, y cada mirada un canto. Parecía decirme: si quieres ser mío, te haré más dichoso que al mismo Dios en su paraíso. Los ángeles tendrán celos de ti. Desgarra ese fúnebre sudario en que vas a envolverte. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven a mí y engendraremos el amor. A cambio de esto, ¿qué podría ofrecerte Jehová? Nuestra existencia se deslizará como un sueño y será un beso infinito. Derrama el vino de ese cáliz y eres libre. Te conduciré a islas ignotas, dormirás en mi seno, en un lecho de oro macizo y bajo un dosel de plata, porque te amo y quiero arrebatarte a tu Dios, ante quien tantos nobles corazones derraman amorosos ríos que no llegan hasta él. Parecíame oír aquellas frases con un ritmo de infinita dulzura, pues era su mirada casi sonora, y las frases que me enviaban sus ojos repercutían en lo profundo de mi corazón como si invisible boca me las musitara, aunque dispuesto a la divina renuncia, ejecutaba maquinalmente las formalidades de la ceremonia. La hermosa me miró con un tan suplicante y desesperado mirar que me sentí traspasado por aceradas hojas y con más puñales en mi pecho que la dolorosa misma. Todo había concluido. Ya era sacerdote. Fin de la sección número 1. Sección número 2 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada, de Théophile Gautier, traducido por Pedro Vancés Cuevas. Jamás humana fisonomía reflejó una tan punzante angustia, ni la joven que ve caer súbitamente muerto junto a ella a su prometido, ni la madre ante la vacía cuna de su hijo, ni Eva sentada en el umbral del paraíso, ni el avaro que halla una piedra en lugar de su tesoro, ni el poeta que ha dejado caer en el fuego el único manuscrito de su más hermosa obra, nos ofrecerían un más aterrado e inconsolable aspecto. Huyó la sangre por completo de su rostro encantador, que tornóse de marmórea blancura. Sus hermosos brazos, tal y como si los músculos se le aflojaran, cayeron a lo largo del cuerpo y apoyóse en un pilar, pues sus debilitadas piernas negábanse a sostenerla. Yo, por mi parte, lívido e inundada la frente de un más ensangrentado sudar que el del Calvario, me dirigí, tambaleándome, hacia la puerta de la iglesia. Me ahogaba. Las bóvedas abatíanse sobre mis hombros, y llegué a creer que únicamente sobre mi cabeza gravitaba el peso todo de la cúpula. Cuando iba a franquear el dintel, una mano apoderóse bruscamente de la mía. Una mano de mujer. Jamás había tocado yo manos de mujer. Era fría, como la piel de un reptil, y la huella que me dejó, ardorosa, como la de un hierro al rojo. Era ella. Desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho?, me dijo en voz baja, y desapareció entre la muchedumbre. Pasó el anciano obispo y me miró severamente. Mi aspecto era de lo más extraño que darse puede. Palidecía, enrojecía y sufría deslumbramientos. Uno de mis camaradas tuvo piedad de mí y cogiéndome de la mano me guió.
hubiera sido incapaz de aliar solo el camino del seminario. Al desembocar en una calle y a punto en que el joven sacerdote volvía la cabeza al otro lado, un paje negro, caprichosamente vestido, se acercó a mí y me dio, sin detenerse en su camino, una carterita con cantoneras de afiligranado oro, dándome a entender con un gesto que la ocultara. La deslicé en mi manga y allí la tuve hasta encontrarme en la soledad de mi celda. Hice saltar el broche. Dentro no había más que 2 hojas, con estas palabras: Clarimunda, en el Palacio Cancini. Tan poco al tanto me hallaba de las cosas de la vida que no conocía a Clarimunda, no obstante su celebridad, como asimismo ignoraba cuál era el Palacio Cancini. Hice 1000 conjeturas a cuál más extravagante, pero en verdad, con tal de verla otra vez, el que fuera prócer o cortesana era cosa que me traía sin cuidado. Aquel amor de repente nacido había echado tan profundas raíces que ni siquiera pensaba en arrancarle. Hasta tal punto aparecíame ello imposible. Aquella mujer habíase por entero apoderado de mí. Una sola mirada bastó para cambiarme. Me había transmitido su voluntad. Yo ya no vivía en mí, sino en ella y por ella. Cometía 1000 extravagancias. Besaba en mi mano el sitio que ella tocó y repetía su nombre horas y horas. Bastábame cerrar los ojos para verla tan distintamente como si en realidad se encontrara ante mí, y repetíame la frase que me dijo en la puerta del templo: «Desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho?». Dábame cuenta de todo el horror de mi situación y los fúnebres y terribles aspectos del estado que acababa de abrazar se me aparecían claramente. Ser sacerdote, esto es, casto, no amar, no discernir la edad ni el sexo, apartarse de toda belleza, arrancarse los ojos, arrastrarse bajo la helada sombra de un claustro o de una iglesia, ver moribundos únicamente, velar cadáveres desconocidos y ser portadores del propio luto en la negra sotana, de suerte que el hábito pueda servir de forro al ataúd llegada la hora. Y sentía el interno remontarse de la vida como torrente interior que se acrecienta y se desborda. Mi sangre bullía con fuerza en las arterias. Mi juventud, tanto tiempo sofrenada, estallaba de pronto como el aloe que necesita 100 años para florecer, y al fin florece con un estallido de trueno. ¿Cómo conseguir ver de nuevo a Clarimunda? Yo no tenía ningún pretexto para salir del seminario, puesto que a nadie conocía en la ciudad, ni debía permanecer en él mucho tiempo, dado que sólo aguardaba a que se me designase el curato que me correspondiera. Pretendí arrancar los barrotes de la ventana, pero hallábase a espantosa altura, y como no disponía de una escala, no era cosa de pensar en ello. Y además, sólo de noche podría descender, y siendo así, ¿cómo orientarme por el intrincado dédalo callejero? Todos estos inconvenientes, que no hubieran sido nada para otros, eran para mí, pobre seminarista, recién enamorado, sin dinero y sin vestido, de una dificultad inmensa. Oh, de no ser sacerdote hubiera podido verla todos los días. Hubiera sido, decíame yo en mi ceguera, su amante, su esposo. En vez de verme envuelto en mi triste mortaja, usaría trajes de terciopelo y seda, cadenas de oro, espada y plumas,
como los caballeros jóvenes y garridos. Mis cabellos, en lugar de esta amplia tonsura que los afea, caerían en ondulantes bucles alrededor de mi cuello. Tendría un magnífico y engomado bigote. Sería un valiente. Pero una hora transcurrida ante un altar, unas palabras pronunciadas a medias, me alejaban para siempre del número de los vivos. Mi propio yo había colocado la losa de mi tumba y mi mano corrido el cerrojo de mi prisión. Me asomé a la ventana. El cielo estaba admirablemente azul. Los árboles lucían sus galas primaverales y la naturaleza alardeaba de una alegría irónica. La plaza veíase llena de gente. Los unos iban, venían los otros. Mozalbetes acicalados y bellas muchachas, formando parejas, se dirigían a los jardines y cenadores. Discurrían grupos de camaradas entonando divertidas canciones. Percibíanse un movimiento, una vida, una animación, un regocijo que hacían más resaltante y penosa mi soledad y mi duelo. Una madre joven, delante de la puerta, jugaba con su hijo, besando su sonrosada boquita, cubierta aún de perladas gotas de leche, y prodigándole esas 1000 mimosas puerilidades que sólo las madres saben hacer. El padre, de pie a alguna distancia, sonreía dulcemente a aquel grupo encantador, oprimiendo con sus cruzados brazos la alegría que su pecho rebosaba. No pude soportar semejante espectáculo. Cerré la ventana y me arrojé en el lecho, transido de celos y de odio el corazón, mordiéndome las manos y mordiendo las mantas como tigre que lleva 3 días sin comer. Ignoro cuántos días permanecí de aquella suerte. Solo sé que, al revolverme con un movimiento de furioso espasmo, vi al padre Serapio, de pie en mitad del cuarto, que me observaba atentamente. Tuve vergüenza de mí mismo, y dejando caer sobre el pecho la cabeza, me cubrí los ojos con mis manos. «Romualdo, amigo mío, algo extraordinario os ocurre», me dijo el padre, tras unos minutos de silencio. «Vuestra conducta es verdaderamente inexplicable. Vos, tan piadoso, tan apacible, tan dulce, agitado como una bestia feroz. Tened cuidado, hermano mío, y no escuchéis las sugestiones del demonio. El espíritu maligno, a quien irrita vuestra consagración para siempre al Señor, os ronda como lobo rapaz y hace un postrer esfuerzo para llevaros consigo. En lugar de dejaros abatir, mi querido Romualdo, ceñíos una coraza de plegaria, un broquel de mortificaciones y combatid valientemente al enemigo. Es seguro que le venceréis. La virtud necesita someterse a prueba, y el oro, a la postre, sale más puro del crisol. No os asustéis ni desmayéis. Las más seguras y fortalecidas almas han pasado por esos momentos. Orad, ayunad, meditad, y el mal espíritu se alejará. Las palabras del padre Serapio me devolvieron la tranquilidad y dominio de mi persona. Venía a deciros que se os ha concedido el curato de C. El sacerdote que lo desempeñaba acaba de morir, y su ilustrísima me ha encargado que os acompañe y que os dé posesión de vuestro cargo. Estad dispuesto para mañana. Asentí con un gesto, y el sacerdote se retiró. Abrí mi libro de oraciones y me entregué a la lectura. Aquellas líneas no tardaron en confundirse bajo mis miradas. Enredóseme en el cerebro el hilo de mis ideas, y sin advertirlo, se me escapó el libro de las manos.
partir al día siguiente sin volverla a ver, añadir una nueva imposibilidad a las que ya se levantaban entre nosotros, perder para siempre la esperanza de verla otra vez, a menos de un milagro. Y si le escribiera, más, ¿con quién? ¿Y cómo remitirle mi carta? ¿De quién fiarme? ¿Y a quién abrirle mi pecho, dada mi condición sacerdotal? Mi ansiedad era horrible. Por otra parte, aquellos artificios diabólicos de que me hablara el padre Serapio acudían a mi memoria. Lo extraño de la aventura, la sobrenatural belleza de Clarimunda, el fosforescente brillo de sus ojos, la abrasadora huella de su mano, la turbación en que me hundiera, el súbito cambio que en mí se operó, mi piedad desvanecida en un instante, todo aquello probaba claramente la diabólica presencia. ¿No sería aquella satinada mano la piel encubridora de la garra infernal? Tales ideas llenáronme de un espanto grandísimo. Recogí el libro que había caído al suelo desde mis rodillas y torné a mis plegarias. Al día siguiente, el padre Serapio vino por mí. 2 mulas, con nuestro escaso equipaje, nos aguardaban en la puerta, y mal que bien nos acomodamos en ellas. Recorriendo la ciudad miraba a todos los balcones, por si me era dado descubrir a Clarimunda, pero era muy temprano, y la ciudad aún no había abierto los ojos. Con los míos trataba de hundirme a través de estores y cortinas en los palacios ante los cuales pasábamos. Mi acompañante, sin duda, atribuía aquella curiosidad a la admiración que me producía la belleza arquitectónica de los edificios, pues, para que más a mi sabor los viera, amainaba el paso de su cabalgadura. Llegamos por fin a la puerta de la ciudad y comenzamos a ascender por el monte. Una vez en lo alto, me volví para ver una vez más los lugares en que Clarimunda vivía. La sombra de una nube inundaba la ciudad. Sus azules y rojas techumbres confundíanse en una media tinta general, en la que, aquí y allí, como blancos copos de espuma, sobrenadaban los vapores matinales. Por un singular efecto de óptica, dibujábase encendido y dorado, en el único rayo de luz que había, un edificio que sobrepasaba a todas las demás construcciones, hundidas en el neblinoso ambiente. No obstante hallarse a más de 1 legua, parecía muy próximo. Las torrecillas, los terrados, las ventanas, las veletas en forma de alas de golondrina, los más mínimos detalles, en fin, mostrábanse a la vista. ¿De quién es ese palacio que se ve allá abajo, iluminado por un rayo de sol?, pregunté al padre Serapio. Tras de mirar, resguardándose los ojos con su diestra, repuso: «Ese es el antiguo palacio que el príncipe Concini ha regalado a la cortesana Clarimunda. En él ocurren cosas abominables». En aquel momento, ignoro si fue sueño o realidad, creí ver deslizarse por la terraza una esbelta y blanca forma que resplandeció un momento, desvaneciéndose al punto. Era Clarimunda. Fin de la sección número 2. Sección número 3 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada, de Théophile Gautier, traducido por Pedro Vancés Cuevas. Oh, sabría que a aquella hora y en la cumbre de aquel áspero camino que me alejaba de ella y por el que no me sería dado descender de nuevo, devoraba, con ardorosa inquietud,
el palacio en que vivía y al que un irrisorio capricho de la luz, dijérase que lo aproximaba a mí como invitándome a tomar posesión de él, no lo ignoraba sin duda, pues su alma hallábase demasiado simpáticamente unida a la mía para no sentir las menores emociones, y a ello se debió que subiera a la terraza con el rocío mañanero y envuelta aún en su nocturno traje. La sombra apoderóse del palacio, convirtiéndose todo en un inmóvil océano de tejados y cúpulas, en el que sólo una línea ondulante se distinguía. El padre Serapio arreó a su mula, a cuyo paso se puso la mía, y en un recodo del camino desapareció para siempre la ciudad de S, a la que nunca debía volver. Al cabo de 3 días de camino, a través de unos campos sobremanera tristes, vimos surgir por entre los árboles la veleta de la iglesia que se me destinaba, y después de atravesar algunas calles tortuosas, con cabañas y huertecillos a uno y otro lado, nos vimos ante la fachada del templo, que no era en verdad de una gran magnificencia, un pórtico levemente ornamentado con molduras y sostenido por 2 o 3 pilares toscamente tallados en piedra arenisca, una techumbre de pizarra y algunos machones de la misma piedra que la de los pilares. A esto se reducía todo. A la izquierda el cementerio, rebosante de altos hierbajos, con una gran cruz de hierro en el centro. A la derecha y a la sombra de la iglesia el presbiterio, de una extrema sencillez y de una estricta limpieza. Entramos. Unas cuantas gallinas picoteaban en el suelo tal cual grano de avena. Acostumbradas a lo que parecía al negro hábito talar, no se asustaron al vernos, y apenas si se movieron para dejarnos el paso libre. Oyóse un desatado y ronco ladrido, y se nos apareció un viejo perro. Era el perro de mi antecesor, un perro de pupila apagada, cenizosa pelambrera y con los síntomas todos de la más grande vejez que puedan alcanzar esos animales. Le acaricié suavemente con la mano y al punto me siguió con muestras de inefable contento. Una mujer de bastante edad, que había sido ama de llaves del antiguo párroco, nos salió también al encuentro, y después de hacerme entrar en una salita baja, me preguntó si estaba dispuesto a valerme de sus servicios, a lo que yo contesté que continuaría con ella, con el perro y con las gallinas, como asimismo que conservaría los muebles que su amo le había dejado al morir, y como el padre Serapio le pagara inmediatamente el precio que ella les puso, sintióse transportada de alegría. Una vez terminada mi instalación, el padre Serapio volvió al seminario. Quedéme, pues, solo y sin otro apoyo que el de mi propia persona. El recuerdo de Clarimunda comenzó otra vez a asediarme, y aunque hice algunos esfuerzos para arrojarlo de mí, no siempre lo conseguía. Una noche, paseándome por entre los bojes de mi jardincito, me pareció vislumbrar, a través del ramaje, una forma femenina que seguía todos mis movimientos y, entre las hojas, el brillo de 2 pupilas glaucas. Pero aquello solo había sido una ilusión, pues, como pasara del otro lado de la senda por donde iba, no vi más que el rastro de un pie en la arena, de un pie tan pequeño que se dijera de niño. El jardín estaba rodeado de tapias altísimas. Registré todos los rincones y escondrijos y no vi a nadie. Jamás he podido explicarme qué fuera aquello, que, por lo demás, carecía de importancia, junto a las extrañas cosas que debían ocurrirme después. De este modo transcurrió mi vida 1 año, cumpliendo los deberes de mi ministerio con exactitud, orando, ayunando, exhortando y socorriendo a los enfermos.
dando limosnas hasta el punto de privarme de las cosas más necesarias. Empero, dentro de mí, sentía una extrema aridez. Las fuentes de la gracia se me habían cegado. No gozaba de esa dicha que proporciona el cumplimiento de una sagrada misión. Mi pensamiento hallábase en otra parte, y las palabras de Clarimunda frecuentemente acudían a mi boca a modo de involuntario estribillo. Oh, hermano, meditad bien lo que digo. Por haber fijado una vez tan solo mi mirada en una mujer, por una falta en apariencia tan leve, he sufrido años y años las más miserables agitaciones. Mi vida quedó turbada para siempre. Daré de lado, para no entreteneros más tiempo, a aquellos interiores desfallecimientos y a aquellas victorias tras de las cuales la recaída era siempre más profunda, y me ocuparé inmediatamente de un hecho decisivo. Una noche llamaron violentamente a mi puerta. La anciana ama de llaves fue a abrir, y a la luz de su linterna vislumbró a un hombre de tez cobriza, vestido ricamente, según moda extranjera, y con un largo puñal al cinto. El primer movimiento de Bárbara al verle fue de espanto, pero el hombre la tranquilizó, diciéndole que tenía necesidad de entrevistarse conmigo al punto para tratar de algo concerniente a mi ministerio. Bárbara le hizo subir. Yo iba a meterme en la cama. El hombre me dijo que su señora, una altísima dama, hallábase en trance de muerte y deseaba un sacerdote. Repúsele que estaba dispuesto a seguirle. Me apoderé de cuanto era necesario para administrar la extrema unción y descendí a toda prisa. Ante la puerta piafaban impacientes 2 caballos negros como la noche, de cuyas narices se desprendían sendas columnas de embaecido aliento. Sostuvo el estribo y me ayudó a montar en una de las bestias, y él saltó sin más que apoyar una mano en la perilla de la montura sobre el otro. Oprimió los ijares, soltó las riendas del caballo y partió como una flecha. El mío, cuyas riendas hacíalas aquel hombre, se puso al galope también, marchando completamente al par del otro. Devorábamos el camino. La veteada y grisácea tierra iba quedándose atrás, y las foscas siluetas de los árboles huían como derrotado ejército. Atravesamos un bosque de tan helada y densa obscuridad que sentí deslizarse por mi piel un estremecimiento de supersticioso terror. Los abanicos de chispas que las herraduras de nuestros corceles arrancaban a los guijarros dejaban tras de nosotros una huella de fuego, y de vernos alguien a tales horas de la noche nos hubiera tomado por 2 espectros a lomos de la pesadilla. De vez en vez y por el camino cruzaban fuegos fatuos, y las cornejas graznaban lastimosamente en la espesura del bosque, en el que, de trecho en trecho, resplandecían las fosfóricas pupilas de algunos gatos salvajes. Las crines de los caballos desmelenábanse cada vez más. El sudor cubría sus ijares y el jadear de sus pechos era ardiente y fatigoso. El jinete, para reanimarlos cuando los veía desfallecer, lanzaba un grito que nada tenía de humano, y la carrera comenzaba otra vez con furia. El torbellino se detuvo al fin. Una fosca masa, agujereada por algunos puntitos brillantes, se alzó súbitamente ante nosotros. Los cascos de nuestras cabalgaduras resonaron con más brío en un pavimento de hierro, y penetramos bajo una bóveda que abría su obscura boca entre 2 enormes torres. Gran agitación reinaba en el castillo. Los criados, con sendas antorchas, atravesaban los patios en todos sentidos, y las luces iban y venían por las mesetas de la escalinata. Confusamente percibí inmensas arquitecturas,
columnas, arcadas, escaleras, balaustradas, un lujo de construcción en absoluto regio y fantástico. Un paje negro, el mismo que me había entregado el billete de Clarimunda y al que enseguida reconocí, vino a ayudarme a descender, y un mayordomo, con traje de terciopelo negro, cadena de oro al cuello y un bastoncillo de marfil en la diestra, salióme al encuentro. De sus ojos desprendíanse gruesas lágrimas, que corrían hasta perderse en su nívea barba a lo largo de sus mejillas. «Demasiado tarde», dijo moviendo la cabeza. «Demasiado tarde, señor cura. Pero ya que no le ha sido dado salvar su alma, al menos velará su pobre cuerpo». Me cogió de la mano y me condujo a la estancia fúnebre. Yo, por mi parte, lloraba con la misma fuerza que él, pues comprendí que la muerta era aquella Clarimunda, tanto y tan elocuentemente amada por mí. Un reclinatorio veíase junto al lecho. El tembloteo de una llama azulada sobre broncínea pátera ponía en el cuarto un débil y dudoso resplandor, y arrancaba cabrilleos acá y allá entre las sombras a las aristas de un mueble o a los bordes de una cornisa. Sobre la mesa, en afiligranado jarrón, veíanse una blanca y marchita rosa, cuyas hojas, a excepción de una que aún se conservaba, habíanse desprendido como láminas olorosas y caído al pie del jarrón. Un negro y roto antifaz, un abanico y disfraces de toda especie yacían en los sillones, demostrando que la muerta había llegado a aquella suntuosa morada de improviso y sin anunciarlo previamente. Caí de hinojos, sin atreverme a clavar mi vista en el lecho, y fervorosamente recité los salmos, dándole gracias al Altísimo por haber interpuesto entre el recuerdo de aquella mujer y yo una tumba que me permitiera añadir a mis plegarias su nombre, desde entonces santificado. Mas poco a poco fue apaciguándose aquel impulso, y el desvarío se apoderó de mí. Aquel cuarto nada tenía de estancia fúnebre. En vez del fétido y cadavérico ambiente que yo estaba acostumbrado a respirar en semejantes sitios, en la tibia atmósfera aquella flotaba un languidecente vaho de orientales esencias y no sé cuál amoroso perfume femenino. Aquella desvaída luz tenía más bien el aspecto de esa penumbra por la voluptuosidad preparada que el amarillento fulgor de la lamparilla que temblotea junto a los cadáveres. Un pesaroso suspiro escapóseme del pecho al pensar en el extraño acaso que, nuevamente y cuando para siempre la perdía, arrojábame ante Clarimunda. Me pareció que alguien había suspirado a mi espalda, e involuntariamente me volví. Era el eco. Mis ojos, al hacer aquel movimiento, posáronse en el lecho fúnebre, al que, hasta entonces, no quise mirar. Las cortinas de floreado y rojo damasco que unos cordones de oro recogían dejaban ver el yacente cuerpo de la muerta, con las juntas manos sobre el pecho. Cubríala un velo de lino de blancura deslumbrante, al que la sombría púrpura de los paños hacíalo más blanco aún, y de una sutileza que en nada ocultaba la seductora forma de su cuerpo, y que permitía seguir aquellas hermosas líneas ondulantes como el cuello de un cisne que ni aun la misma muerte pudo crispar. Hubiérase dicho una estatua de alabastro modelada por un hábil escultor para la tumba de una reina, o más bien una doncella dormida sobre la que hubiese nevado. No podía permanecer allí. Aquel ambiente de alcoba me embriagaba. Aquel febril olor a rosa casi marchita subíaseme a la cabeza, e iba de acá para allá por el cuarto, deteniéndome a cada vuelta ante el lecho,
para contemplar a la encantadora difunta bajo la transparencia del sudario. Singulares ideas bullían en mi mente. Figurábame que no estaba muerta en realidad, y que aquello no era sino una ficción de que se valía para atraerme a su castillo y declararme su amor. Hasta hubo un momento en que creí que sus pies se movían bajo la blancura de los velos y que los rectos pliegues del sudario se descomponían. Y decíame a mí mismo: ¿acaso estoy seguro de que sea Clarimunda? ¿Qué me lo prueba? Ese paje negro no puede haber entrado al servicio de otra mujer. Pero mi corazón, con un latido, respondía: seguramente es Elia. Me aproximé al lecho y contemplé, con redoblada atención, el objeto de mi incertidumbre. Me atreveré a confesároslo: aquella perfección de formas, aunque purificada y santificada por la sombra de la muerte, turbábame fuera de medida. Parecíase tanto al sueño aquel reposo, que cualquiera se hubiese equivocado. Me olvidé del sagrado ministerio que allí me llevara, imaginándome que era un esposo que penetrara en el cuarto de la novia, quien por pudor oculta su rostro y no quiere dejarse ver. Transido de dolor, loco de alegría, temblando de placer y de miedo, me incliné hacia Elia y cogí una punta del velo, levantándolo lentamente y conteniendo la respiración por miedo a despertarla. Palpitábanme las arterias con un brío tal que oía sus palpitaciones en las sienes, y el sudor deslizábase por mi frente como si hubiera levantado una losa de mármol. Era en efecto Clarimunda, tal y como yo la había visto en la iglesia el día de mi ordenación. Era ella, tan encantadora como entonces. Ella, en quien la muerte, tal se pensara, era una coquetería más. La palidez de su rostro, el desvaído sonrosado de su boca, sus enormes pestañas abatidas, destacándose con su sombrío matiz sobre aquella blancura, dábanle una expresión de casta melancolía y ensimismado sufrir, de una inefable pujanza seductora. Su suelta y abundante cabellera, a la que mezclábanse aún algunas azules florecillas, servían de almohada a su cabeza y protegían con sus bucles la desnudez de los hombros. Sus bellas manos, más puras, más diáfanas que hostias, cruzábanse en actitud de piadoso reposo y de tácita plegaria, que corregía lo que hubieran podido tener de demasiado seductora, incluso en la muerte, la redondez exquisita y el pulimentado marfil de sus desnudos brazos, que conservaban aún los brazaletes de perlas. Mucho tiempo permanecí hundido en aquella muda contemplación, y mientras más la miraba, menos me era dado creer que la vida hubiese huido de aquel hermoso cuerpo. Ignoro si era una ilusión o un reflejo de la luz, pero hubiérase dicho que la sangre comenzaba nuevamente a circular bajo aquella mate palidez. Empero, ella permanecía en la más perfecta inmovilidad. Toqué levemente su brazo y estaba frío, pero no más frío que su mano el día en que rozó la mía bajo el pórtico de la iglesia. Recobré mi anterior postura, inclinando mi rostro sobre el suyo y dejando caer en sus mejillas el tibio rocío de mis lágrimas. Oh, qué amargo sentimiento de impotencia y desesperación. Qué agonía la de aquella noche. Hubiera querido amontonar mi vida para transmitírsela y encender su helado despojo con el fuego que me devoraba. Avanzaba la noche, y al sentir próximo el momento de la eterna separación, no pude negarme la triste y suprema dulzura de depositar un ósculo en los muertos labios de la que había sido todo mi amor. Oh prodigio, un hálito sutil
mezclóse a mi hálito y la boca de Clarimunda respondió a la presión de la mía. Abriéronse sus ojos con leve fulgurar, exhaló un suspiro y descruzando los brazos me rodeó el cuello con inefable transporte. «Oh, ¿eres tú, Romualdo?», dijo con suave y languidecente voz, como las postreras vibraciones de un arpa. «¿Qué ha sido de ti? Tanto te he aguardado que al fin me he muerto, pero ahora somos prometidos y podré verte e ir a tu casa. Adiós, Romualdo, adiós. Te amo. Es todo lo que quería decirte. Y te devuelvo la vida que, por un momento, y al besarme, me has transmitido. Hasta muy pronto». Su cabeza cayó hacia atrás, pero sus brazos me rodeaban aún como para retenerme. Un torbellino de furioso viento descuajó la ventana y penetró en el cuarto. El último pétalo de la rosa blanca aleteó como un ala en la extremidad del tallo, desprendióse después y por la abierta ventana desapareció, llevándose el alma de Clarimunda. Apagóse la lámpara y caí desvanecido en el seno de la hermosa muerta. Fin de la sección número 3. Sección número 4 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada, de Théophile Gautier, traducido por Pedro Vances Cuevas. Cuando volví en mí, me hallé tendido en mi cama, en mi cuartito del presbiterio, y el viejo perro del antiguo párroco lamía mi mano, que pendía fuera del lecho. Bárbara, con temblor senil, iba de acá para allá por el cuarto, abriendo y cerrando cajones o preparándome medicinas. La anciana, al verme abrir los ojos, lanzó un grito de júbilo, y el perro comenzó a ladrar y mover la cola, pero hallábame tan débil que no pude pronunciar una sola sílaba ni hacer ningún movimiento. 3 días, por lo que supe después, había permanecido en aquel estado, sin otro signo de existencia que una casi imperceptible respiración. Estos 3 días no forman parte de mi vida, e ignoro lo que fue de mi alma durante todo ese tiempo. No conservo recuerdo alguno. Según me dijo Bárbara, el mismo hombre de tez cobriza que me recogió por la noche me trajo por la mañana en una litera cerrada y se marchó al punto. Apenas pude darme cuenta de mi persona, pasé íntima revista a los detalles todos de aquella noche fatal. En un principio me creí juguete de una ilusión mágica, pero ciertas circunstancias reales y tangibles destruyeron enseguida dicha suposición. No me era dado creer que hubiera soñado, puesto que Bárbara había visto como yo al hombre de los 2 caballos negros, cuyo atavío y talante describía con exactitud. Sin embargo, nadie conocía por aquellos alrededores un castillo que se ajustase al que yo describía y en el que encontré a Clarimunda. Una mañana presentóseme el padre Serapio. Bárbara le había puesto al corriente de mi enfermedad, y él acudió a toda prisa. No obstante el afecto e interés que con aquel apresuramiento por verme me demostraba, su visita no me produjo el regocijo que hubiera debido producirme. El padre Serapio tenía en su mirada un no sé qué de penetrante e inquisitivo que me molestaba. Sentíame ante él culpable y turbado. Había sido el primero en descubrir mi interna turbación, y yo guardábale cierta inquina por su clarividencia. Al par que me preguntaba por mi salud, con un dejo hipócritamente meloso,
clavóme sus amarillentas pupilas de león, hundiendo su mirada en mi ser como una sonda. Luego me hizo algunas preguntas sobre cómo llevaba la parroquia, si me agradaba ésta, en qué empleaba el tiempo que tenía libre, qué clase de conocimientos había contraído por aquellos lugares, cuáles eran mis lecturas favoritas y otras 1000 cosas por el estilo. A todo respondía yo lo más brevemente posible, y él mismo, antes que yo terminara mi respuesta, pasaba a otro asunto. Lo que pretendía decirme, esto era evidente, no guardaba ninguna relación con lo que me iba diciendo. Al final, sin ambages ninguno, tal y como el hombre que súbitamente se acordara de algo y temiese que se le olvidase, me dijo con voz vibrante y clara, que resonó en mi oído como las trompetas del juicio final: la célebre cortesana Clarimunda ha muerto hace poco, y después de una bacanal que ha durado 8 días, con sus 8 noches. Ha sido una cosa infernalmente espléndida. Allí se han renovado las abominaciones de los festines de Baltasar y de Cleopatra. ¿En qué siglo vivimos, Dios mío? Servían la mesa curtidos esclavos que hablaban una lengua desconocida y con el aspecto de verdaderos demonios. La librea del último de ellos hubiera podido servir de traje de gala a un emperador. De esta Clarimunda se han dicho cosas en todo tiempo muy singulares, y todos sus amantes han terminado de manera miserable o violenta. Dicen que era una furia, una vampiresa, pero yo creo que era el mismísimo Belcebú. Callóse y se me quedó mirando más atentamente que nunca para descubrir el efecto que me producían sus palabras. Al oír nombrar a Clarimunda no pude evitar un gesto, y la noticia de su muerte, con más el dolor que me producía aquel extraño coincidir de su óbito con la escena nocturna de que fui testigo, llenáronme de un espanto y de una turbación que se reflejaron en mi rostro, a pesar de los esfuerzos que hice para contenerme. El padre Serapio me dirigió una inquieta y severa mirada y me dijo después: «Hijo mío, os debo advertir que os halláis en la boca de un abismo. Cuidado con caer. Satanás tiene la garra larga y las tumbas no siempre son fieles. La losa que cubre a Clarimunda debería estar triplemente sellada, pues no es, según dicen, la primera vez que ha muerto. Dios os guarde, Romualdo». Dicho esto, el padre Serapio encaminóse con lento paso a la puerta, y no volví a verle más, pues casi al punto marchó a ese. Hallábame completamente restablecido y de nuevo entregado a mis habituales tareas. El recuerdo de Clarimunda y las palabras del anciano sacerdote no se apartaban un momento de mi espíritu. Sin embargo, ningún extraordinario acontecimiento vino a confirmar las fúnebres predicciones de mi mentor, y comencé a creer que sus temores y mis terrores eran excesivamente exagerados. Pero una noche tuve un ensueño. Apenas trasegados los primeros sorbos del sueño, oí descorrer las cortinas de mi cama y deslizarse los aros de aquellas a lo largo de las varillas con excesivo ruido. Me incorporé, apoyándome bruscamente en el codo, y vi una sombra femenina de pie ante mí. Al momento reconocí a Clarimunda. Traía en la mano una lamparita como esas que se ponen en las tumbas, y cuya luz daba a sus afilados dedos una rósea transparencia que prolongábase en insensible disminución hasta la opaca y lechosa blancura de su desnudo brazo.
Su atavío reducíase al sudario de lino que la cubría en el lecho mortuorio y cuyos pliegues reteníalos sobre el pecho como avergonzada de aquella su escasez de ropa. Pero su manecita no le bastaba para cubrirse. Era tal su blancura que el color del sudario confundíase al pálido reflejo de la lámpara con el de las carnes. Envuelta en aquel transparente tisú, revelador de los contornos de su cuerpo, parecía, más que una mujer dotada de vida, una estatua de mármol. Viva o muerta, estatua o mujer, sombra o cuerpo, su belleza era la misma siempre. Si bien el verde reflejo de sus pupilas habíase levemente amortiguado y su boca, de un tan vivo carmín antes, era entonces de un leve y desvaído rosa, semejante al de su rostro. Las florecitas azules que observé en sus cabellos habíanse por completo marchitado y casi perdido todas sus hojas, lo que no le impedía estar encantadora, tan encantadora que, a pesar de lo extraño de la aventura y de la inexplicable manera de surgir en la habitación, no tuve el más mínimo miedo. Colocó la lámpara en la mesa, sentóse a los pies de mi lecho e inclinándose sobre mí, me dijo con esa voz argentina y aterciopelada a la vez que sólo en ella he reconocido: mucho te he hecho esperar, querido Romualdo, ¿y acaso habrás creído que te había olvidado? Ten en cuenta que vengo de muy lejos y de un paraje del que nadie ha regresado aún. En ese paraje no hay luna ni sol, solo se ven espacio y sombra, ni camino, ni sendero, ni tierra para el pie, ni aire para las alas. Y sin embargo, heme aquí, pues el amor es más fuerte que la muerte y acabará por vencerla. Oh, qué de rostros ceñudos y qué de horribles cosas he visto en mi viaje. Qué de esfuerzos ha realizado mi alma, vuelta a este mundo por señorío de la voluntad, para descubrir su cuerpo y aposentarse en él. Qué de trabajos para levantar la losa que me cubría. Mira, mis pobres manos están magulladas. Bésalas para curarlas, amor mío. Y puso en mi boca, una tras otra, las frías palmas de sus manos, y yo las besé en efecto varias veces, y ella me contemplaba con una sonrisa de inefable complacencia. Olvidé en absoluto, con vergüenza lo digo, las advertencias del padre Serapio y mi condición sacerdotal. Caí sin resistir, y a la primera embestida. Ni siquiera traté de rechazar la tentación. La frialdad de la piel de Clarimunda adentrábase por la mía y sentía deslizarse por mi cuerpo estremecimientos voluptuosos. Pobre criatura, a pesar de cuanto había visto, apenas si podía creer aún que fuese un demonio. Al menos no lo parecía, y jamás Lucifer había ocultado mejor sus cuernos y sus garras. Encogidas las piernas, manteníase acurrucada al borde del lecho, en una postura llena de coquetería y negligencia. De vez en vez, y para apreciar, tal se dijera, cómo me iban otros peinados, hundía sus manecitas en mi cabeza y enredábame los cabellos. Yo la dejaba hacer, y ella mezclaba a su tarea la más encantadora charla. Tan extraordinaria aventura, y esto era lo notable del caso, no me produjo el más mínimo asombro, y con esa facilidad que el sueño nos proporciona para admitir como sencillísimas las más extrañas aventuras, nada veía yo en todo aquello que no fuera perfectamente explicable. Te quería,
desde muchísimo antes de haberte visto, mi querido Romualdo, y por doquiera te buscaba. Eras mi sueño. Al verte en la iglesia, en aquel fatal instante, exclamé de pronto: «¡Es él!». Te dirigí una mirada en la que puse cuanto amor te había tenido, te tenía y debía tenerte. Una mirada que hiciera condenarse a un cardenal y arrodillarse a mis pies delante de toda su corte a un soberano. Tú, en cambio, te quedaste impasible y preferiste a tu Dios. ¡Oh! ¡Cuán celosa estoy de tu Dios, al que has amado y al que amas aún más que a mí! ¡Qué desgraciada soy! Nunca seré exclusiva dueña de tu corazón. Nunca lo seré. Yo, a quien tú has resucitado con un beso y a la que has puesto en trance de forzar las puertas de la tumba, y que viene a consagrarte una vida únicamente recuperada para hacerte dichoso. Entre estas palabras iba mezclando delirantes caricias que aturdieron mis sentidos y mi razón, hasta tal punto que no temí, para consolarla, deslizar una blasfemia horrible, y le dije que la quería tanto como a Dios. Reanimáronse sus pupilas, que resplandecieron como crisopacios. ¿De veras? ¿De veras? ¿Tanto como a Dios?, dijo, enlazándome con sus hermosos brazos. Puesto que es así, te vendrás conmigo y me seguirás a donde te diga. Te despojarás de esa ruin sotana. Serás el más altivo y envidiado de los caballeros. Serás mi amante. Ser el amante oficial de Clarimunda, que ha rechazado a un papa. Cosa más admirable. Oh, cuán dichosa vida, qué hermosa y dorada existencia gozaremos. ¿Cuándo nos vamos, alma mía? Mañana, mañana, grité en mi delirio. Mañana sea, repuso. Así tendré tiempo para cambiarme de ropa, pues la que llevo es algo ligera y no sirve para el viaje. También es necesario que avise a mis gentes, que me creen verdaderamente muerta y que deploran mi desaparición cuanto les es posible. El dinero, las ropas, los coches, todo estará dispuesto. A esta misma hora vendré a recogerte. Adiós, amor mío. Y con el borde de su boca rozó mi frente. Apagóse la lámpara, se corrieron las cortinas y nada más vi. Un sueño de plomo, un sueño sin ensueños, gravitó sobre mí y me mantuvo aletargado hasta la mañana siguiente. Desperté más tarde que de costumbre, y el recuerdo de aquella singular visión agitóme durante todo el día. A la postre, acabé por convencerme de que todo aquello había sido un vano engendro de mi excitada imaginación. Sin embargo, tan vivas fueron las sensaciones que no era posible oponerse a su realidad. De aquí que me acostara, no sin cierto temor por lo que pudiera ocurrirme, y después de haberle pedido a Dios que alejase de mí los malos pensamientos y que protegiese la castidad de mi sueño. Enseguida me dormí profundamente y reanudóse mi sueño. Descorriéronse las cortinas y vi a Clarimunda, no como la primera vez, pálida en su pálido sudario y con las violetas de la muerte en sus mejillas, sino alegre, ágil y engalanada con un soberbio vestido de viaje de terciopelo verde, adornado con cordones de oro y recogido por un lado para que se viera una falda de raso. Sus rubios cabellos escapábanse en abultados rizos por bajo de un amplio sombrero de fieltro negro, con blancas plumas
caprichosamente onduladas. En la mano oprimía una fustita con un silbato de oro como remate. Me tocó ligeramente con ella y me dijo: ¿Qué hay, grandísimo dormilón? ¿Es así como haces tus preparativos? Esperaba encontrarte de pie. Levántate a la carrera. No podemos perder tiempo. Me eché de la cama. Ea, vístete y vámonos, dijo, señalando con el dedo a un paquetito que había traído. Los caballos se impacientan y tascan el freno ante la puerta. Ya debíamos estar a 10 leguas de aquí. Me vestí apresuradamente, alargándome ella las diferentes prendas de vestir, riendo a carcajadas por mi torpeza e indicándome, si me equivocaba, el uso de cada una de aquellas. Alisóme los cabellos y una vez concluida esta tarea, me alargó un espejito de bolsillo, de cristal de Venecia y afiligranado marco de plata, y me dijo: ¿Qué te parece? ¿Quieres tomarme a tu servicio como ayuda de cámara? No me reconocí, pues ya no era el mismo. Me parecía a mí como una estatua a un bloque de piedra. Mi rostro de antes, dijérase el tosco esbozo del que reflejábase en el espejo. Estaba guapo, y mi vanidad sintióse profundamente halagada por aquella metamorfosis. Aquellos elegantes atavíos, aquella rica y bordada chupa, convertíanme en otro muy distinto, y admiré la virtud de un trozo de tela cortado de un cierto modo. El garbo de mi traje se consustanciaba conmigo, y al cabo de 10 minutos era yo, en cierto modo, un presumidote. Fin de la sección número 4. Sección número 5 de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada, de Théophile Gautier. Traducido por Pedro Vancés Cuevas. Di unas cuantas vueltas por el cuarto para adquirir soltura. Clarimunda me contemplaba con maternal complacencia y parecía contentísima de su obra. Basta de niñerías. En marcha, querido Romualdo. Vamos muy lejos y de este modo no llegaremos nunca. Cogióme de la mano y me condujo. Todas las puertas se abrían a su paso apenas las tocaba, y así cruzamos por delante del perro sin despertarle. Margueritón hallábase en la puerta. Margueritón era el escudero que me acompañó la primera vez. Tenía de la brida 3 caballos negros, como los anteriores, uno para mí, otro para él y otro para Clarimunda. Era preciso que aquellos corceles fuesen de raza española y nacidos de yeguas fecundadas por el viento, pues corrían tanto como él. La luna, que surgió a punto de partir nosotros para alumbrarnos, deslizábase por el cielo como rueda desprendida de una carroza. La veíamos a nuestra derecha saltar de árbol en árbol y fatigarse por correr tras de nosotros. Llegamos enseguida a una llanura en la que, tras un bosquecillo de árboles, nos aguardaba un coche con 4 vigorosos caballos. Subimos y los postillones los hicieron caminar con desenfrenado galope. El talle de Clarimunda ceñíalo yo con mi brazo, y una de las manos de Elia aprisionábala con la mía. Clarimunda apoyaba su cabeza en mi hombro, y su casi desnudo cuello rozábame el brazo. Nunca sentí una tan viva felicidad. Me olvidé de todo en aquel instante, y lo mismo me acordaba de haber sido sacerdote que de haber permanecido en el claustro materno. Tal y tan grande era la fascinación que el espíritu maligno ejercía sobre mí. A partir de aquella noche mi naturaleza en cierto modo se desdobló, y a esto debido dábanse en mí
dos hombres que entre sí se desconocían. Unas veces creíame que era un sacerdote que soñaba, llegada la noche, que era un hidalgo, y otras un hidalgo que soñaba ser sacerdote. No me era dado distinguir el sueño de la vigilia, y no sabía dónde comenzaba la realidad y dónde acababa la ilusión. El fatuo y libertino caballero burlábase del sacerdote, y éste detestaba las depravaciones de aquél. Dos espirales, enredadas la una en la otra y confundidas, pero sin tocarse, podrían representar esta, mi bicéfala existencia de entonces. No obstante la rareza de una tal duplicidad, no creo haber caído ni por un momento en la locura. La percepción de mis dos existencias siempre la conservé claramente. Empero, había un hecho absurdo que no acertaba a explicarme, a saber, que el sentimiento de un mismo yo se diera en dos tan diferentes hombres. Era ello una anomalía de la que no me daba cuenta, bien porque se me creyera el párroco del pueblecito de S o el señor Romualdo, amante oficial de la Clarimunda. Siempre estaba, o por lo menos creía estar, en Venecia, y aún no he podido discernir lo que hubiese de real y de ilusorio en aquella extraña aventura. Vivíamos en un magnífico palacio de mármol sobre el Canaletto, lleno de frescos y estatuas, y con dos Ticianos de la buena época en el dormitorio de Clarimunda, un palacio en verdad digno de un rey. Cada uno teníamos nuestras góndolas con gondoleros que usaban las libreas de nuestra casa, nuestra capilla de música y nuestro poeta. Clarimunda entendía la vida de un modo fastuoso, y en su naturaleza había algo de Cleopatra. En cuanto a mí, llevaba una existencia de hijo de príncipe, y dábame la misma importancia que si hubiera sido de la familia de uno de los 12 apóstoles o de los 4 evangelistas de la Serenísima República. No me hubiese apartado de mi camino para que pasara el dux, y no creo que, desde la caída de Satanás, haya existido nadie más orgulloso y más insolente que yo. Iba al ridotto y jugaba de una manera infernal. Me rozaba con la más escogida sociedad del mundo, hijos de familia arruinados, cómicas, petardistas, parásitos y espadachines. Empero, y a pesar de esta vida de disipación, permanecí fiel a Clarimunda. La amaba locamente. Clarimunda hubiese despertado a la mismísima saciedad y detenido a la inconstancia misma. Poseer a Clarimunda era como poseer 20 queridas, disponer de todas las mujeres. En tal modo era movible y cambiante y diferente de sí misma, un verdadero camaleón. Hacíame cometer con ella la infidelidad que hubiera cometido con otras, adquiriendo completamente la modalidad, la catadura y el género de belleza de la que parecía agradarme. Ella me devolvía mi amor centuplicado, e inútilmente los jóvenes patricios e incluso los ancianos del Consejo de los 10 hiciéronle magníficas proposiciones. Un Foscari llegó al extremo de proponerle el matrimonio, pero ella le rechazó. Tenía demasiadas riquezas, solo deseaba amor, un amor juvenil, puro, despertado por ella, un amor que debía ser el primero y el último. Hubiera sido completamente dichoso sin la diaria y nocturna aparición de una pesadilla que convertíame en un párroco de aldea que se maceraba y hacía penitencia por mis excesos del día. Tranquilizado mi espíritu por la costumbre de estar con ella, casi no pensaba en el extraño artificio que me había puesto en contacto con Clarimunda. No obstante, a veces acudíame a la memoria lo que el padre Serapio me había dicho, y ello no dejaba de producirme inquietud. Desde hacía algún tiempo la salud de Clarimunda no era tan buena. Su tez
iba amortiguándose por momentos. Los médicos que la visitaron desconocían su enfermedad y no sabían qué hacer. Le recetaron algunos insignificantes remedios y no volvieron más. Sin embargo, su palidez aumentaba visiblemente y la frialdad de su cuerpo iba haciéndose cada vez mayor. Estaba casi tan desvaída y tan muerta como en el desconocido castillo la famosa noche. La contemplación de aquel lento consumirse me afligía. Clarimunda, conmovida por mi pesadumbre, sonreíame suave y tristemente, con la fatal sonrisa de las personas que se percatan de su próximo fin. Una mañana, sentado junto a su lecho y ante una mesita, a fin de no dejarla sola ni un minuto, almorzaba yo. Por descuido, al cortar una fruta, me hice en el dedo una bastante profunda incisión. Borbotó la sangre en purpúreos hilillos y algunas gotas llegaron a Clarimunda. Resplandecieron sus ojos y en su rostro pintóse una expresión de salvaje y feroz júbilo que no había visto nunca en ella. Echóse de la cama con animal destreza, una destreza de mano de gato, se precipitó sobre mi herida y comenzó a chuparla con indecible y voluptuoso transporte. Trasegaba la sangre a pequeños sorbos, lenta y sibaríticamente, como el buen bebedor que saborea un vino de Jerez o Siracusa. Tenía los ojos entreabiertos y la redondez de sus verdes pupilas habíase alargado. De vez en vez interrumpía su tarea para besarme la mano, oprimiendo otra vez y a continuación con sus labios los labios de la herida para extraer algunas rojas gotitas más. Cuando vio que ya no brotaba sangre, levantóse, húmedos y resplandecientes los ojos, más sonrosada que una aurora de mayo, radiante el rostro, laxa y tibia la mano, más bella, en fin, que nunca, y rebosando salud. «No moriré, no moriré», dijo, medio loca de alegría y recolgándose de mi cuello. «Aún podré amarte mucho tiempo. Mi vida fluye de la tuya, y cuanto en mí se encierra viene de ti. Algunas gotas de tu rica y noble sangre, más valiosa y más eficaz que todos los elixires del mundo, me han devuelto la vida». Esta escena me preocupó durante mucho tiempo, inspirándome extrañas dudas respecto a mi amada, y cuando por la noche el sueño me transportó a mi presbiterio, vi, más grave y receloso que nunca, al padre Serapio. Me miró atentamente y me dijo: «No contento con perder vuestra alma, también queréis perder vuestro cuerpo. ¿En qué lazo habéis caído, infortunado joven?». El tono en que me dijo estas pocas palabras me impresionó vivamente, pero, no obstante ello, esta viva impresión desvanecióse enseguida, borrándola de mi espíritu otros 1000 cuidados. Una noche, empero, vi a Clarimunda, gracias a un espejo cuya pérfida posición no podía ella figurarse, echar unos polvos en la copa de vino aromatizado que tenía por costumbre ofrecerme después de la comida. Cogí la copa, fingí que me la llevaba a los labios y la dejé sobre un mueble, como para apurarla más tarde a mi sabor, y aprovechando un momento en que la hermosa hallábase de espalda, arrojé el contenido bajo la mesa. Y hecho esto, me retiré a mi cuarto y me acosté, dispuesto a no dormir y a ver en qué paraba aquello. No tuve que aguardar mucho tiempo. Clarimunda penetró con traje de dormir y, quitándose sus velos, echóse en la cama a mi lado. Una vez segura de que dormía, descubrió mi brazo y extrajo de su cabeza un alfiler de oro. Después comenzó a murmurar quedamente: «Una gota, una gotita roja nada más.
una gota en la punta de mi alfiler. Puesto que aún me amas, no es menester que yo muera. Ah, pobre amor mío, quiero beber esta hermosa sangre de un tan resplandeciente color púrpura. Duerme, mi único bien, duerme, mi Dios, mi niño. No te haré daño, solo tomaré de tu vida lo suficiente para que la mía no se acabe. Si no te amara tanto, podría decidirme a tener otros amantes para apurar la sangre de sus venas. Mas, desde que te conozco, aborrezco a todo el mundo. ¡Qué hermoso brazo! ¡Qué redondo es! ¡Qué blancura la suya! Nunca osaré punzar esta preciosa vena azul. Y al decir esto, lloraba, y sentía yo la lluvia de sus lágrimas en mi brazo, que ella entre sus manos tenía. Decidióse al fin, me hizo una picadurita con su alfiler, y comenzó a succionar la sangre que de aquella brotaba. Sobrecogida por el temor de extenuarme, aunque apenas si había bebido algunas gotas, envolvióme cuidadosamente el brazo en una bendita, tras de frotar la herida con un ungüento que al punto la cicatrizó. Ya no me eran posibles las dudas. El padre Serapio tenía razón. No obstante, y a pesar de esta certidumbre, yo no podía dejar de querer a Clarimunda, y hubiérale dado de muy buena gana cuanta sangre fuera preciso para mantener su ficticia existencia. Por otra parte, yo no tenía gran miedo. La mujer me respondía de la vampiresa, y cuanto había visto y oído tranquilizábame completamente. Tenía yo entonces fértiles venas que no se hubiesen agotado tan pronto, y además no regateaba mi vida gota a gota. Hubiérame abierto yo mismo el brazo para decirle: bebe, bebe, y que mi amor se infiltre en tu cuerpo con mi sangre. No hice la menor alusión al narcótico que me sirviera ni a la escena del alfiler, y de este modo vivíamos en la más perfecta armonía. Mis escrúpulos de sacerdote, sin embargo, me atormentaban más que nunca, y no sabía de qué nuevas maceraciones valerme para domar y mortificar mi carne. Aunque todas estas visiones fuesen involuntarias, y aunque yo no participase en lo más mínimo de ellas, no osaba acercarme a Cristo con unas tan impuras manos y un alma mancillada por semejantes desenfrenos, soñados o reales. Para evitar mi caída en tales y tan fatigosas alucinaciones, traté de no dormir. Me sostenía los párpados con los dedos, manteníame de pie junto a los muros y luchaba con todas mis fuerzas contra el sueño. Pero al punto, el plomo del sopor abatía mis párpados y, ante lo inútil de la lucha, me dejaba caer en brazos del descorazonamiento, y el abandono y la corriente arrastrábame hacia las pérfidas riberas. El padre Serapio me dirigía las más vehementes exhortaciones, echándome en cara con dureza mi debilidad y escaso fervor. Un día, en que me hallaba más agitado que de costumbre, me dijo: «Para desembarazaros de esa obsesión, no hay más que un recurso, y aunque extremo en verdad, es preciso emplearlo a grandes males, grandes remedios. Sé dónde ha sido enterrada Clarimunda. Es preciso que la exhumemos para que veáis en qué lastimoso estado se encuentra el objeto de vuestro amor. En adelante no sentiréis la tentación de perder vuestra alma por un cadáver inmundo, devorado por los gusanos y próximo a convertirse en polvo. Con esto seguramente recobraréis vuestro dominio». Estaba yo
tan cansado de esta doble vida que acepté, pues quería, de una vez para siempre, saber quién era juguete de una ilusión, si el sacerdote o el hidalgo. Para matar, hallábame decidido a Helio, a uno de los dos, en provecho del otro, o a los dos, si preciso fuera, ya que una vida semejante no era posible soportarla. El padre Serapio se proveyó de una espiocha, de una palanca y de una linterna, y mediada la noche nos dirigimos al cementerio, cuya disposición y ensambladura conocía perfectamente. Después de enfocar con la luz de la linterna sorda varias tumbas, descubrimos por fin una losa medio oculta por altas hierbas y cubierta de musgos y plantas parásitas, en la que desciframos este principio de inscripción: en esta tumba reposa Clarimunda, que fue en vida del mundo la más hermosa. «Aquí es», dijo el padre Serapio, y colocando en el suelo la linterna, introdujo la palanca en un intersticio de la losa y comenzó a levantarla. Cedió aquella y empezó su labor con la espiocha. Yo, por mi parte, le veía hacer, más sombrío y silencioso que la misma noche, y él, encorvado y entregado a su fúnebre tarea, bañábase en sudor, jadeaba, y su apresurado resuello, dijérase, el estertor de un agonizante. Era aquel un singular espectáculo, y de vernos alguien desde fuera, es seguro que nos toma por profanadores y ladrones de sepulturas, más bien que por ministros del Señor. El celo del padre Serapio tenía un cierto toque de brusquedad y salvajismo que le hacía más semejante a un demonio que a un ángel o a un apóstol, y su rostro, de recios y austeros rasgos que el reflejo de la linterna acusara profundamente, no tenía nada de muy tranquilizador. Yo sentía cuajarse en mis miembros un sudor glacial, y los cabellos se me erizaban dolorosamente en el cráneo. El acto aquel del severo sacerdote considerábalo, dentro de mí, como abominable sacrilegio, y hubiera querido que del seno de las sombrías nubes que pesadamente rodaban sobre nosotros surgiese un triángulo de fuego que le convirtiera en ceniza. Los búhos, posados en los cipreses y a los que el resplandor de la linterna inquietaban, acudían a Elia, rozando torpemente el cristal con sus empolvadas alas y lanzando lastimeros chillidos. Aullaban los zorros en la lejanía, y del silencio desprendíanse 1000 siniestros rumores. La espiocha del padre Serapio al fin tropezó con el féretro, cuyas tablas resonaron con ese grave y sonoro resonar, con ese resonar terrible de la nada cuando se la toca. Destapó el ataúd mi acompañante, y vi a Clarimunda, pálida como el mármol, con las manos juntas. De la cabeza a los pies, el níveo sudario deslizábase con un solo pliegue. Una roja gotita resplandecía como una rosa en la comisura de sus desvaídos labios. El padre Serapio, al verla, tuvo un arranque de furor. «¡Oh, ya estás aquí, demonio! ¡Impúdica cortesana! ¡Chupadora de oro y sangre!» Y roció con agua bendita el cuerpo y el ataúd, sobre los que hizo el signo de la cruz con el hisopo. Apenas la pobre Clarimunda recibió el sagrado rocío, cuando su hermoso cuerpo se deshizo en polvo, quedando para siempre convertido en una horrible e informe mezcla de cenizas y huesos medio calcinados. «He ahí vuestra amante, padre Romualdo», dijo el inexorable sacerdote, mostrándome los tristes despojos. «Sentiréis aún la tentación de iros de paseo con vuestra hermosa por Lido y Fusina». Humillé la cabeza. Algo enorme acababa de derrumbarse dentro de mí. Volví al presbiterio.
y Romualdo, el amante de Clarimunda, separóse del humilde cura con el que durante tanto tiempo en tan extraña relación se mantuvo. Empero, a la noche siguiente vi a Clarimunda, y como la primera vez, bajo el pórtico de la iglesia, me dijo: «Desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho? ¿Por qué escuchaste a ese imbécil sacerdote? ¿No eras dichoso? ¿Qué te hice para que violaras mi pobre tumba y descubrieras las miserias de mi nada? Rota he quedado para lo sucesivo. La comunicación entre nuestros cuerpos y nuestras almas. Adiós. Ya lamentarás mi pérdida». Y esfumóse en el aire como el humo, y no la he vuelto a ver más. Ay, estaba en lo cierto. La he llorado más de una vez, y la lloro aún. A qué alto precio he adquirido la paz de mi alma. El amor de Dios no era excesivo para reemplazar el de ella. He aquí, hermano, la historia de mi juventud. No miréis jamás a una mujer, y marchad con los ojos clavados en tierra, pues por casto y tranquilo que seáis, basta un minuto para que la eternidad se os escape. Fin de la sección número 5. Fin de La muerta enamorada, de Teófilo Gautier, traducido por Pedro Vancés, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.